Gracias. Buenas tardes. Agradezco la invitación del DEMRE y de su directora a compartir algunas ideas con ustedes. Yo soy optimista y alguien me dijo alguna vez que un optimista es un pesimista mal informado. Y ciertamente se nota en mi presentación que es mucho más larga que los 15 minutos que nos otorgaron, así que autorizo a Pamela a golpearme fuerte con el codo si es que me paso el tiempo. El proyecto de ley de educación superior establece que el sistema de admisiones a la universidad pasará a depender de la futura Subsecretaría de Educación Superior. No parece ser una buena idea. La gran mayoría de los sistemas de admisión del mundo funcionan de manera independiente del poder político. Hay, por cierto, excepciones parciales. La más conocida es quizás el BAC francés, que en estricto rigor cumple la doble función de ser en la práctica un examen de término de la educación media y legalmente de acceso a la educación superior. Este depende, como ustedes saben, del Ministerio de Educación, pero en una estructura mucho más profesional que la observada en la administración pública chilena. Hay que recordar, de hecho, que el BAC viene de 1808 y se instauró junto con la refundación del sistema universitario francés. Entonces tiene una tradición que indudablemente nosotros no tenemos en esta materia. Es interesante, por tanto, una reflexión sobre el sistema de admisiones nacional a propósito de los 20 años del DEMRE y en la práctica quiero recordarles 50 años del sistema de admisión a las universidades chilenas, toda vez que fue en septiembre de 1966 que el Consejo Universitario de la Universidad de Chile acordó aplicar la entonces prueba de aptitud académica como mecanismo de selección e ingreso a todas sus carreras. Así que estamos celebrando dos cosas. Es curioso, en todo caso, que las decisiones de nuevos instrumentos, esto después de casi 10 años de estudio y 3 años de aplicación experimental. Es curioso que las decisiones de nuevos instrumentos y de cambio de los instrumentos se tomen hoy día con bastante menos estudios y aplicación experimental que hace 5 décadas atrás. Hay un déficit de institucionalidad que explica esto y que indudablemente no se van a corregir con su traspaso a una futura Subsecretaría de Educación Superior. Es muy probable que los agrave. Entonces yo me voy a dedicar en estos minutos a hablar sobre el desarrollo del sistema de admisión chileno y cómo yo me imagino una mejor institucionalidad para su proyección en el tiempo. Ya me estoy saltando varias cosas. Un ejemplo de este mal funcionamiento de la institucionalidad es la introducción precisamente de la PSU, hace 13 años atrás. En su momento se justificó el cambio de pruebas con 2 argumentos: la necesidad de vincular el examen de admisión con el currículum nacional y la necesidad de avanzar hacia una mayor equidad. Es motivo de controversia y un debate pendiente si ambos objetivos se lograron. La PSU parece que en la práctica acható la experiencia escolar en media y hay antecedentes que sugieren que en equidad se retrocedió levemente. Después de 13 años de la aplicación de la nueva batería de evaluaciones, aún se extraña una reflexión más profunda de los efectos de este cambio y de la evolución que debería tener el sistema de admisión a las universidades chilenas. Sobre todo teniendo en cuenta que los instrumentos disponibles no contribuyen a la admisión a la educación superior técnico-profesional y que una eventual instalación de la gratuidad, de modo relativamente generalizable, hace recomendable un sistema único de admisión. ¿Por qué nuestro sistema de admisiones ha evolucionado de esta manera? Creo que hay distintas explicaciones. Por una parte, se desea que los jóvenes que aspiran a la universidad puedan estudiar y especializarse en las materias que son de su interés, con un grado de profundidad mayor, sin que ello signifique restringir las opciones de estudio disponibles. Esta posibilidad también permite una mejor preparación para los estudios superiores. Por otra, a las universidades les interesa afinar de la mejor forma posible la predicción respecto al rendimiento académico de los estudiantes que ingresan a sus aulas. Esto debería ser especialmente de interés en Chile, donde la deserción en la educación superior es aún elevada y una de las causas de ello parece ser de carácter académico. Sin embargo, es incomprensible que a propósito de estos objetivos que son muy loables, los instrumentos que se utilizan
no se evalúan adecuadamente y no se han evaluado los cambios en el pasado. ¿Cuáles son las falencias institucionales del sistema de admisión actual? Por ejemplo, algunos ejemplos para no entrar en grandes argumentos. La ausencia de un plan claro de desarrollo del sistema de admisión a las universidades chilenas, la débil experimentación que se observa con nuevos instrumentos de selección, la escasa información sobre el desempeño de las pruebas existentes y la insuficiente divulgación de material de apoyo a los futuros postulantes y docentes, entre otros aspectos, son claros indicios de una debilidad institucional en el sistema de admisiones. Hay que reconocer que esta no es la responsabilidad del DEMRE, que es más bien un organismo técnico que está a cargo del diseño de las pruebas y de su implementación, pero no tiene un rol directivo relevante. Atendida a las limitaciones institucionales, ha cumplido un papel más que satisfactorio. Es la institucionalidad que gobierna el sistema de admisiones la que debe sufrir una transformación importante. Después de todo, esta es prácticamente la misma desde los comienzos, a pesar del significativo incremento en el número de estudiantes. Se ha multiplicado casi por 10 los estudiantes que acceden a la educación superior entre 1967 y el presente. Y además, la oferta de programas e instituciones de educación superior y el mayor escrutinio al que son sometidos los sistemas de admisión en todo el mundo hacen tremendamente necesarios estos cambios institucionales. Otro ejemplo, la forma como se incorporó en su momento la bonificación a las notas es quizás la mejor evidencia de la falta de una institucionalidad más apropiada para enfrentar los desafíos de un sistema moderno de admisiones. El Consejo de Rectores decidió sobre la base de diversas propuestas que se le presentaron, una bonificación de las notas de los estudiantes que tenían un promedio superior a la media del establecimiento. Esto en referencia a 3 generaciones, de modo de evitar una excesiva competencia en una misma generación. Se argumentó que ello contribuiría a la equidad del sistema de admisiones, porque beneficiaría relativamente más a los establecimientos municipales y subvencionados. Esta afirmación se hacía sobre la base de que los puntajes PSU están mucho más correlacionados con el origen socioeconómico y por ende con la dependencia de los liceos y colegios que las mejores notas. Se agregaba a ello que los mejores estudiantes de cada establecimiento, independientemente de su dependencia o caracterización socioeconómica, se afirmaba, tenían mejor desempeño en los estudios superiores que estudiantes menos destacados en sus notas de enseñanza media. Hipótesis plausible, pero la evidencia pobre que se presentó se hizo a partir de estudios realizados evaluando los desempeños académicos en jóvenes que ya habían sido aceptados a los distintos programas universitarios usando los instrumentos habituales de selección, o bien que fueron beneficiados en su puntaje de admisión si tenían las mejores notas en sus liceos o colegios de origen. No es evidente que estas estimaciones estén exentas de inconvenientes, toda vez que se estiman a partir de un grupo no aleatorio de la población y en cuya selección los instrumentos disponibles jugaron un papel importante. Cómo esos se usan en distintas ponderaciones y hay correlaciones altas entre ellos, las implicancias, cualquiera que haya pasado por un curso de estadística base lo sabe, son difíciles de dilucidar. Es probable que los instrumentos que tengan baja ponderación sean en el grupo seleccionado solo por una razón estadística, más discriminadores a la hora de predecir desempeño académico en los diversos programas universitarios. Además, es imposible no reconocer que los instrumentos elegidos tienen un gran problema, toda vez que no asegura el mismo puntaje para estudiantes que ocupan la misma posición relativa en sus establecimientos, existiendo para alumnos en el mismo ranking una gran variación de puntajes. ¿Qué sentido tiene esto? Hay asimismo una enorme responsabilidad que por los efectos que estos cambios provocan en las oportunidades de los estudiantes y en el desarrollo del sistema escolar, el sistema de admisiones no puede eludir a la hora de modificar los instrumentos utilizados para seleccionar a los estudiantes de la educación superior. Todos hemos visto cómo se han extendido los preuniversitarios a primero y segundo medio a propósito de estos cambios en el sistema de admisión. Nada de eso se evaluó en su momento. ¿Por qué una nueva institucionalidad ha atendido estos antecedentes? Los rectores no son especialistas y tampoco tienen el tiempo para destinar un análisis prolongado al sistema de admisión. Hasta donde llega nuestro conocimiento, no hay un sistema de admisiones en el mundo de carácter masivo donde los rectores sean los que toman decisiones respecto de los instrumentos de selección universitaria. Tampoco el sistema esté a cargo del Ministerio de Educación,
como se ha sugerido en el debate nacional en este proyecto de educación superior, salvo las excepciones que yo mencioné que tienen otra tradición. El país entonces debería avanzar hacia una institucionalidad de carácter autónomo, que para lidiar con los desafíos de un sistema de admisiones modernos y comprensivo tenga ese carácter. En efecto, la administración de los sistemas de admisión y las decisiones respecto de su evolución, particularmente si son pruebas estandarizadas que tienen vínculos indirectos con el sistema escolar, están en manos de instituciones especializadas cuyo único propósito es velar por un sistema de admisión de alta calidad. Un modelo interesante para Chile es el estadounidense, porque entre otros aspectos nuestro sistema de pruebas estandarizadas tiene su origen en la experiencia de ese país. No voy a entrar en detalle porque me parece que me está quedando poco tiempo. 4 minutos. Chuta. Entonces la institucionalidad que uno debe promover, ¿no es cierto?, es una institucionalidad que tenga ese carácter, no digo que sea exactamente igual, pero que, por ejemplo, realice una permanente investigación respecto a los instrumentos en diversas dimensiones y también se asegure una cuidadosa evaluación de todo cambio que siempre se anuncia con la suficiente anticipación. Una cuestión previa, antes de entrar en una propuesta concreta de institucionalidad y tomarme el último minuto. Antes de pensar en los desafíos de una nueva organización que se haga cargo apropiadamente del sistema de admisiones, conviene discutir si éste se va a inclinar por un esquema de pruebas estandarizada, similar al actual, o más bien va a privilegiar un modelo alternativo como el inglés, el alemán o el francés, que de alguna manera está integrado con el proceso educacional de los respectivos países. Ambos modelos tienen ventajas y desventajas. Por cierto, entre los modelos mencionados, el inglés es muy distinto del francés, a pesar de que ambos están radicados en el sistema escolar. Hay diferencias, ¿no es cierto?, que habría que considerar. No quiero discutir esto sobre estas alternativas porque además me declaro agnóstico en esta materia, pero es algo que debe discutirse a propósito del creciente cuestionamiento que tienen las pruebas estandarizadas de selección múltiple en el país. Desafíos para una nueva organización. Y me voy a saltar esto para ir directamente a la propuesta. Me estoy saltando harto. Estoy siendo generoso. ¿Cuál es la propuesta específica de nueva institucionalidad y me salto todos los desafíos que supongo que esto tiene y de la cual de alguna forma se colige esta propuesta que estoy haciendo? La idea central que propongo es avanzar hacia una agencia especializada y de carácter más autónomo que reemplace la institucionalidad actualmente vigente. Ella alojaría en el futuro al DEMRE. Esta institución dependerá del Consejo de Rectores, pero tendrá total autonomía para desarrollar sus funciones. La institución sería organizada como una fundación, corporación u otra organización de carácter similar y sería de carácter público. Tendrá que contar con sus propios estatutos. Todas las instituciones de educación superior que cumplen los requisitos establecidos por la corporación podrán adherirse al sistema haciéndose miembros. Un ejemplo de requisito, por ejemplo, es que las instituciones deban seleccionar a la mayor parte de sus alumnos en base a los mecanismos adoptados por el sistema. Y el incumplimiento de estos estatutos podría implicar la expulsión del miembro. ¿Cómo me imagino la estructura? Esta institución estará gobernada por un consejo directivo integrado por 11 miembros. Por supuesto, alguien puede preferir 13, me da lo mismo. 4 de ellos serán nombrados por el CRUCH y podrán ser nombrados por un periodo máximo de 4 años y reelegidos por una sola vez. Otros 2 académicos representarán a las universidades que no forman parte del CRUCH. 2 representarán a los institutos profesionales. Finalmente, habrá un representante de la educación particular pagada, otro de la educación estatal, y la nómina se complementará con un representante de la educación particular subvencionada. El presidente se elegirá entre los académicos nombrados por el CRUCH y podrá mantenerse por 4 años en ese cargo. Podrán participar en la reunión de este consejo, aunque sin derecho a voto, 2 expertos nombrados por el Ministerio de Educación. El director ejecutivo de esta corporación será el director del DEMRE, institución que será absorbida por esta corporación, como decía anteriormente, absorbida entre comillas porque hay que ver los aspectos legales y las compensaciones, etcétera, etcétera. Este director durará 5 años en su cargo y podrá ser reelegido por un periodo adicional, sin perjuicio que en el momento inicial la persona responsable del DEMRE ocupará ese cargo por los primeros 5 años. Luego, la reelección quedará supeditada a un concurso de alta dirección pública. Principio, que vele por la calidad del sistema de educación superior desde el punto de vista de que los instrumentos de selección tengan poder predictivo.
Estos instrumentos deben ser capaces de identificar habilidades cognitivas y no cognitivas de los estudiantes, de modo de permitir a las instituciones seleccionar a quienes tengan mayores probabilidades de desempeñarse satisfactoriamente en sus programas de estudio. Equidad y diversidad, otro principio, debe buscar la integración de jóvenes talentosos de sectores desaventajados y recordar que no haya discriminaciones arbitrarias. Y tiene que tener un foco en los estudiantes. Los alumnos tienen derecho a estar bien informados, a contar con suficiente material de estudio y preparación, a que haya una estabilidad del sistema, a un sistema de postulación simple y transparente que les permita contar con diversas alternativas y con el tiempo y el apoyo para una adecuada toma de decisión. Y claro, yo me imagino que va a tener funciones específicas, diseñar instrumentos de selección coherentes con los propósitos y principios enunciados, elaborar instrumentos de selección de alto nivel técnico, comprobada confiabilidad y validez predictiva, etcétera, etcétera. Todo esto son funciones obvias. Indudablemente, incorporar una diversidad de instrumentos para que distintas instituciones, más selectivas, menos selectivas, académicas, técnico-profesionales, puedan utilizarlos para seleccionar a sus alumnos, ¿no es cierto?, realizar, entre otras, recomendaciones de carácter general sobre las ponderaciones de los instrumentos de selección a las instituciones de educación superior, proponer iniciativas y acciones que promueven la inclusión y la equidad, rendir cuentas públicas de su labor, etcétera, etcétera. Más allá de la fórmula legal, y con esto termino, que se elija para instalar esta institución, es importante que no sea de carácter informal, como muchas de las instancias que establece el Consejo de Rectores. Es decir, que tenga precisamente un sustento legal y que se someta a un estatuto que proyecte apropiadamente su labor en el tiempo. Obviamente, no hay una única forma de organizar la nueva institucionalidad que debe hacerse cargo del sistema de admisión, pero es evidente que ésta debe tener un carácter especializado y la suficiente flexibilidad en su gestión. Creo que la propuesta que he hecho muy someramente, donde me he saltado muchos pasajes, logra estos objetivos. Muchas gracias.